Un gusto poder saludarles, queridas y queridos estudiantes. Aquí estamos ya en esta primera unidad. Vamos a ingresar un poquito a conversar sobre este tema importante, ¿no? Que tiene que ver mucho con esta asignatura, que es el desarrollo personal y profesional. En esta unidad uno he traído este momento súper interesante para que ustedes puedan conocer de fondo algo que tiene que ver con lo importante de la unidad. Para esto, el tema que he traído es fundamentos de la autoconciencia y el diagnóstico personal. Pero, ¿qué será esto? ¿Qué significará fundamentos de la autoconciencia y el diagnóstico personal? ¿De qué se trata? ¿A qué se debe o cómo se lo puede ir trabajando, ¿no? Tiene que ver mucho con la función en la que nosotros vamos a tener como personas dentro de una acción específica. Por ejemplo, la forma de ser, la forma de trato, cómo nos vamos a autoidentificar nosotros como personas y cómo esto incide en el entorno que nos rodea, ¿no? Y aquí he puesto una pregunta súper importante. ¿Por qué la autoconciencia es fundamental, ¿no? Y aquí nos habla que la autoconciencia tiene la capacidad de reconocer y comprender sus propios pensamientos, ¿no? Eso es algo que debemos tenerlos claros. Que nosotros las personas tenemos pensamientos, emociones, fortalezas y obviamente tenemos metas que serían nuestras áreas de mejora. Pero la pregunta es, ¿nos reconocemos? ¿Comprendemos? Ahí les dejo para que ustedes también autorreflexionen con esto, pero creo que es importante mirar que en el contexto de la inteligencia artificial, que es la carrera que ustedes están siguiendo, esta competencia humana se convierte en un diferenciador clave, ¿no? El estudiante que conoce herramientas, el estudiante que conoce sobre la inteligencia artificial, pero también es ese estudiante que quizás no es autoconsciente de alguna situación, no se reconoce y no comprende situaciones que son del contexto emocional. Entonces, la asignatura consiste en esto, en poder llegar hacia ustedes con este tema súper importante y que de alguna manera tenga un plus en el desarrollo tanto personal como profesional de ustedes como estudiantes, ¿no? Y como futuros tecnólogos de la carrera de inteligencia artificial. Entonces, aquí he mencionado, he citado a una persona que es Génesis Monraba y nos habla de un punto importante, ¿no? ¿Cómo dirigir equipos virtuales? ¿Se han hecho la pregunta ustedes de esto? ¿Cómo dirigir equipos virtuales? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Es muy complicado hacerlo? Pues aquí está la respuesta, ¿no? La autoconfianza nace del conocimiento profundo de uno mismo, no de la sobreestimación de nuestras capacidades. Mire qué frase interesante, porque de alguna manera nosotros decimos, nosotros tenemos que confiar primero en nosotros. La única persona que puede confiar primero en ti eres tú, nadie más. Primero tú. Entonces, en ese sentido, tú autoconfías, eh, tienes conocimiento de algo en absoluto y ese conocimiento, esa base de conocimiento que tienes de un tema específico, te lleva a tener seguridad, ¿no? A reconocer, a comprender un tema y esa autoconciencia que tienes de ti te da a seguridad a pararte frente a un grupo de personas, por ejemplo, y expresar un tema en específico, ¿verdad? Sin tapujos, sin temores, con toda seguridad de que lo puedes hacer y lo vas a lograr, ¿no? Esto se toma en cuenta como dentro del mundo automatizado que se tiene y que de hecho ya lo tenemos, es la capacidad de autorreflexionar también, ¿no? Que sepamos que no existe solo un tema de automatización, sino que también están presentes las emociones, que también están presentes las situaciones o las habilidades que se nos ven como un ente prioritario en una empresa, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto habla mucho sobre la autoconciencia que debes tener dentro de una situación como tal, que puede ser de una empresa y que no puedes dejarlo por un lado porque no es prioritario, sí es prioritario, ¿no? Aquí he traído unos puntos importantes sobre el tema del autoconocimiento y la inteligencia artificial. Una diferenciación, como algo que es como complementario, ¿no? El autoconocimiento es importantísimo y la inteligencia artificial es muy importante también, es importantísima. Entonces, esto es una complementariedad estratégica como tal, ¿no? Es como una articulación de las dos al mismo tiempo, pero que cumple una función específica, es mirar el bienestar eh, de una acción como tal, ¿no? Cuando tú estás bien, cuando tú estás con un equilibrio emocional, cuando tú estás con un tema de que te autoconoces y tienes seguridad de todo,
tu herramienta, tu carrera va a ir en una línea de equilibrio específica, ¿no? Y no va a tener cambios. Entonces, ¿qué nos dice acá? La complementariedad humana. Dice, la IA procesa datos humanos, perdón, la IA procesa datos y los humanos interpretan contextos emocionales. Entonces va articulado, ¿no? Va de la mano y no podemos dejarle a un lado, no, no, solo la IA vamos a trabajar y nos olvidamos del contexto humano, ¿no? Tiene que ir de la mano porque eso es parte de un proceso. Eso habla de la importancia del autoconocimiento, ¿no? Yo sé esto y en base a lo que yo conozco puedo mostrar este tema, ¿no? Eso es parte de. Entonces, eso debemos, no tenemos que olvidarnos jamás, porque esto tiene un punto clave dentro del proceso de aprendizaje. Otro tema importantísimo acá son la toma de decisiones, ¿no? La autoconciencia, esta autoconciencia que nos permite evaluar cuándo delegar cosas a la IA. Hay cosas que yo puedo preguntarle o delegarle a la IA y que son importantes dentro de este proceso, pero hay cosas que yo no le voy a poder delegar, hay cosas que las tengo que resolver yo como humano, basado en nuestros valores, en nuestras experiencias, en lo que yo siento, ¿verdad? Cosas que parezcan muy sencillas, pero que la IA no las va a poder resolver y que va a intentar resolverlas, pero no va a tener el mismo impacto que cómo lo hace un humano, cómo trabaja la persona en base a los valores y en base a la experiencia, ¿no? La IA conoce temas técnicos, la IA conoce todo el contexto científico y todo lo que arroja a nivel de mundo y de bases de conocimientos, pero el humano tiene algo importantísimo que es la experiencia. Cuando tú tienes una experiencia de alguna situación, tú puedes en base a eso compartir y expresar situaciones que sean importantes a futuro, ¿no? Otro punto acá importantísimo que tenemos es la innovación consciente, ¿no? Esto habla de conocer nuestras fortalezas, de aprovechar la IA para potenciar nuestras capacidades y complementar nuestras áreas de desarrollo, ¿no? Que ustedes siempre, por ejemplo, tengan ese punto de tener conciencia de las cosas y que esa conciencia que tienes te lleve a innovar, a crear, ¿no? Y que eso que tú creas, eso que provocas en base al tema de la inteligencia artificial, eh, te crea un impacto a ti y te transforma como persona. Y tú sientes como ese fresquito, ese bonito de que lo logré, pude hacer esto, pude innovar. Mira qué importante es poder hacer el tema de la inteligencia artificial o de mi carrera, pero cuando estoy bien, cuando yo me conozco, cuando yo siento que puedo hacer algo importante por los demás y eso me va a traer a mí una satisfacción personal. Eso es el desarrollo personal y profesional, cuando tú has logrado algo significativo y que eso que has logrado lo puedes ir cumpliendo dentro de un tiempo específico. Aquí he puesto una frase importante y habla de que el autoconocimiento nos permite identificar qué tareas podemos automatizar con la IA y cuáles requieren nuestro juicio crítico y creatividad, empatía y como profesional, ¿no? Entonces, va de la mano, tomemos en cuenta que esto es articulado y no podemos dejarlo a un lado, ¿no? Eso es un punto importantísimo que debemos tenerlo dentro de un proceso. No podemos nosotros pensar en que la IA y la gestión humana tienen que estar por separado, no, tienen que estar juntos, porque al estar juntos es un proceso que tiene mucho más impacto en la realidad social, ¿no? Aquí he puesto algo importantísimo y es el análisis del FODA, ¿no? Pero tu FODA personal, ¿no? Tu mapa de autoconocimiento. ¿En alguna vez te lo has hecho? ¿No lo has hecho? ¿Te has autoidentificado con el FODA, con tu mapa tu mapa personal? Autoanalízate y date cuenta si lo has hecho. Quizás indirectamente lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho un poquito más técnico como lo vamos a aprender acá, ¿no? ¿Qué nos dice acá? El análisis del FODA nos habla de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas y todo lo que comprende como parte de una herramienta aplicada en el ámbito personal, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en las fortalezas, nos dice son las características de recursos internos que te diferencian positivamente del resto. Tus fortalezas te hacen distinto de los demás. Cuando tú eres creativo, cuando tú eres dinámico, cuando tú eres hábil para alguna situación, eso te hace distinto y es una fortaleza que tienes.
cómo llegas hacia las personas, cómo gestionas tus emociones, cómo te conoces, te autoidentificas y eso te plantea distinto, ¿no? Eso causa un impacto diferente en la realidad en la que te desenvuelves. ¿Qué más tenemos por acá? Las oportunidades, ¿no? ¿De qué hablan las oportunidades? Son los factores externos del entorno y que se pueden aprovechar en tu desarrollo, ¿no? Las oportunidades se presentan despacio, con calma, pero tienes que aprovecharlas, porque si no las aprovechas en el momento, entonces sí va a haber como ese mal sabor, decir, chuta, ¿por qué no aproveché cierta oportunidad? Porque me hubiese servido para esto, o para lo otro, ejemplo, ¿no? Entonces, es importante esto. Tenemos debilidades, amenazas, ¿no? Estas debilidades que se presentan en un entorno, en un todo, pero que a veces con esas debilidades intentamos quedarnos. Y la idea no es quedarnos con esas habilidades, sino más bien es avanzar a que se conviertan en oportunidades y fortalezas, y no por el contrario que se conviertan en amenazas, porque las amenazas pueden obstaculizar tu progreso profesional, eso lo tenemos muy claro. Entonces, eh, te dejo el análisis a ver si es que de pronto tú te has creado un FODA, y si no, empieza ahora por crear, empieza ahora por imaginar, empieza por desarrollar tu mapa de autoconocimiento, el tuyo, el que tú crees que debe hacer, y eso te crea una autovaloración como persona, ¿verdad? Es importantísimo porque nosotros no podemos pasar por el mundo sin tener una visión nuestra. La gente nos mira desde afuera, ¿sí? Y de muchas formas, de muchas maneras. Pero yo pregunto, ¿cómo te estás mirando tú? ¿Qué estás haciendo tú por ti? ¿No? ¿Te has identificado en este sentido? Entonces, es importante. Aquí vamos a hablar sobre las fortalezas, y las fortalezas, pues obviamente tienen mucho que ver con algunas competencias que tenemos, ¿no? Con algunas habilidades, con algunas características que nos hacen distintos del resto, y con experiencias únicas sobre todo, ¿no? Aquí tenemos las competencias técnicas, son conocimientos específicos de tu área, las habilidades blandas, hablamos de comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, de todo eso vamos a profundizar en la próxima clase con una intención de que tú puedas conocer. En otra de las fortalezas miramos también, por ejemplo, las características personales, las habilidades que tú tienes, la creatividad, la resiliencia frente a una situación eh, que se te presente, ¿no? Es la ética que puedes mostrar frente al resto. Y obviamente en las experiencias vamos a mirar los proyectos y los desafíos que se te presentan en el entorno, porque todos los días tenemos desafíos, y esos desafíos se superan o se quedan, ¿no? O los mantengo ahí o los supero, que se cumplan en metas, que eso es importante, ¿no? Las señales de fortaleza, aquí hay que tener claro, por ejemplo, como una frase, perdón, que he planteado, es la autoconfianza, es el resultado de tu honestidad y tu autoevaluación, ¿no? Cuando tú te autoevalúas, cuando tú confías en ti, cuando tú consideras que eres una persona que cumple con todos los requisitos de fortalezas, entonces tú logras llegar a un compromiso constante. Y si en algo te equivocas, estás convencido de que puedes mejorar y no te truncas, ¿verdad? Eso es parte de. ¿Qué más tenemos por acá? En las debilidades, mirar las áreas de desarrollo técnicas, la falta de conocimientos, las herramientas que no dominas, las metodologías desconocidas, todo eso, aquello que se complica a la hora de cumplir con una situación, o situaciones que no puedes desarrollar tú y que no intentas, entonces son debilidades. Tu falta de conocimiento. ¿Por qué existe la falta de conocimiento? Porque muy poco leemos, porque no dominamos, porque no nos dedicamos en una situación. Entonces son debilidades. Luego vienen las competencias interpersonales, dificultades en comunicación asertiva, la gestión de conflictos. Hasta se nos complica muchas veces delegar tareas o situaciones por temores, por recelos, porque creemos que no puede ser un punto importante delegar, ¿no? Y no tenemos la habilidad de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, eso sí es una debilidad dentro del entorno, porque si bien es cierto, todas las personas tenemos que trabajar siempre en equipo con la intención de poder cumplir con objetivos, metas que tenga una empresa como tal, por decirlo así, ¿no? En los hábitos actitudinales hablamos de la procrastinación, esa forma de estar siempre como queriendo aprender algo, pero no queremos o no nos dedicamos, porque existe un perfeccionismo absoluto, ¿verdad? Porque creemos que podemos hacerlo todo de manera perfecta y no se cumple como tal dentro de ello, ¿no? Tenemos la resistencia al cambio, el miedo al fracaso, pero nos falta disciplina.
Tenemos temor al fracaso, ¿no? Es una debilidad tener miedo al fracaso porque creemos equivocar. Yo creo que lo importante es a veces también fracasar para poder mejorar, para poder tener ese reto o esa motivación para poder avanzar y crear un todo, ¿no? Eso como parte importante que tenemos que trabajarlo y tenemos que dominarlo dentro de este entorno. No podemos pensar que nuestra vida tiene que pasar así, muy por encima, ¿no? Y como una debilidad. Eso sí sería una debilidad bastante amplia, pero cuando tú identificas estas debilidades, cuando tú eres consciente de aquello, cuando tú te autoidentificas como parte de esto, pues estás diciendo, yo creo que tengo la oportunidad para crecer. Porque cuando tú no creces, cuando tú no buscas esa forma de desarrollar este tema, pues sí termina siendo como parte de ese grupo que no crece y que se mantiene dentro del fracaso por alguna condición, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo como parte de este encuentro, ¿verdad? Aquí vamos a mirar un poquito sobre las mentalidades, un poquito como a contrastar, ¿no? ¿De qué se trata la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija? ¿No? Hay una diferencia absoluta entre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Primero en la de crecimiento son los desafíos, son las oportunidades de aprendizaje que te presentan, pero en la mentalidad fija son los talentos innatos que ni siquiera los cambian, ¿no? Yo nací así, y como ya nací así, así voy a ser siempre. Esos son mis talentos. No puedo hacer esto porque nunca aprendí o no me enseñaron, ¿verdad? El esfuerzo constituye una competencia como crecimiento, pero en la mentalidad fija nos habla de el esfuerzo revela la falta de capacidad, ¿no? Creemos que no podemos avanzar, creemos que hacer un esfuerzo lo hacemos mucho y ya lo damos todo, ¿no? La mentalidad de crecimiento nos habla de los demás, que los demás tienen logros que admirar y aprender. En el otro, pues los éxitos ajenos amenazan con un estatus. Cuando vemos en la otra persona que está frente al éxito, nosotros en lugar de motivarnos, de ser objeto de motivación para poder mejorar, pues sí creemos, nos sentimos amenazados frente a eso. Digo, chuta, ¿por qué él crece o por qué ella crece y yo no? Entonces, eso es una particularidad entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Por ejemplo, la autoconciencia impulsa el desarrollo continuo. En la mentalidad fija, la autoconciencia puede resultar incómoda, ¿no? Nosotros, cuando nos autoevaluamos en crecimiento, decimos, no, yo puedo ser mejor, puedo lograrlo, puedo avanzar, pero en la mentalidad fija decimos, a mí eso no me gusta que me digan, ¿no? A mí me parece que es incorrecto y por eso pues no lo acepto. Y cuando dices no lo acepto, tu subconsciente, tu cerebro te limita y se queda fijo en ese sentido. Y no hay un avance específico, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro como parte de la contrastación entre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, ¿no? Eso es un punto de avance. Pero acá tenemos un poquito sobre la base de la autoconfianza, ¿no? Como parte de la autoconciencia. Entonces, es importante, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, una claridad de dirección, conocer las fortalezas que te permiten elegir caminos profesionales hacia tu identidad. Y esto te identifica, ¿no? Claridad. Cuando yo tengo un objetivo, lo debo tener claro, conciso y hacia dónde quiero llegar. No puede haber otros caminos, porque van a existir otros caminos que te digan, no, por acá es. No, yo estoy claro por dónde voy y esa es mi meta y hasta allá llego. Y no hay cambios. Otro importante es la resiliencia ante la adversidad, identificar tus debilidades, construir estrategias de compensación, perdón, y solicitar el apoyo necesario. Tú buscas ayuda, cuando buscas ayuda estás diciendo, hey, y a mí me gusta trabajar en equipo, tengo liderazgo, tengo una forma de llegar hacia ti, una forma de crear y conformar algo que quiero conformar y que ese impacto sea importante, ¿no? Las relaciones auténticas. La autoconciencia facilita la comunicación genuina y la construcción de equipos complementarios, ¿no? Hay que tener en cuenta esto como un punto importante. El autoidentificarte y tener conciencia de aquello te facilita mucho a ti poder comunicarte con los equipos de trabajo que tengas. Caso contrario, sí sería como una debilidad el no poder comunicarte. Mirábamos en una de las plantillas anteriores esa debilidad de poder comunicarnos y de poder expresar. Puede ser por falta de base de conocimientos
o puede ser simplemente por tener una mentalidad fija. Eso no lo podemos permitir, eso no podemos dejar que esté ahí dentro del entorno de desarrollo, ¿no? Porque es un punto de valor importante. Entonces, acá vamos a mirar un poquito sobre el camino hacia al autoconocimiento, que tiene que ver mucho con el resumen clave, ¿no? Y los próximos pasos, ¿no? Aquí vamos a analizar cosas importantes en esta primera unidad y que sirve de mucho para poder de alguna manera tener una claridad de qué es lo que queremos hacer. Yo les invito a que no se pierdan ustedes la clase de los 40 minutos que va a estar en esta misma unidad, y que la van a ver en los próximos días, ¿no? Tómense el tiempito, analicen, vean esta grabación vean la otra vez, entiéndala, compréndala y de acuerdo a eso también tomen en cuenta algunas de las preguntas que venía dejando en el camino, ¿no? Un abrazo, un gusto poder compartir con ustedes. Bendiciones.